que el apóstol Pablo escribe a Corinto, a partir del capítulo 15, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, hasta ahí le quiero dejar. El mensaje del Evangelio: Cristo muere y resucita conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Nuestra fe en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios, que vino a este mundo, caminó en esta tierra, sufrió y padeció todo lo que antes estaba escrito, todo lo que hablaba de él, los profetas, para el perdón de nuestros pecados, todo lo que describe lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, cómo el Cristo vendría, moriría y resucitaría para redimir a un pueblo santo, para estar juntamente con Dios por la eternidad. El centro del universo, el centro de nuestras vidas, el centro de las Escrituras es Cristo. Cristo, sobre todo, la preeminencia del Rey glorioso, inmutable, eterno, soberano, está sobre todos, nuestro Señor, nuestro amado Rey. Yo soy cristiano, yo creo firmemente en que Jesucristo es el Hijo de Dios, estuvo en esta tierra, caminó y padeció y cumplió todo lo que la Biblia dice para redimir a un pueblo santo, nos llama al arrepentimiento, nos da por gracia la salvación, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y nos redime, el sello de la promesa para estar con Él por la eternidad. Un pueblo santo, nos llama a santidad, nos llama a una santificación progresiva. Es lo que dice la Escritura al respecto. El día de hoy vamos a ver cómo toda la Escritura se centra en Cristo. Vamos el día de hoy a estudiar únicamente una parte, una pequeña porción. Estamos acostumbrados a oír únicamente profecías sobre el Mesías, como Isaías 53, el siervo sufriente. Estamos acostumbrados a hablar de Génesis 3:15. Estamos acostumbrados a escuchar una profecía como el Salmo 22, mesiánico. Estamos acostumbrados a escuchar Zacarías 9:9. Escuchamos hablar de Isaías 7:14, etcétera, etcétera, etcétera. Profecías usadas por nuestros mismos apóstoles, los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo eligió, y usadas para hablar del Mesías. Nosotros quiero que traigamos a mente, traigamos a nuestra memoria el recuerdo que Lucas relata en el capítulo 24 sobre el camino a Emaús, cuando dos varones iban desconsolados, ya que Jesucristo había muerto, y la Escritura dice que en el camino se les apareció alguien, era nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, ellos no lograban ver, y la Escritura dice que después les declaró todo lo que la Escritura hablaban de él. Dice la Escritura en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas que ellos dicen que ardía por dentro su corazón. Yo estoy muy agradecido por la vida de todas las personas que me han enseñado y que me siguen enseñando.
Es una bendición poder leer un buen libro sobre una persona que estudia seriamente las Escrituras y aprender teología de personas que han dedicado su vida al estudio serio de las Escrituras. Sin embargo, el que nuestro mismo Señor Jesucristo se sentara con estas dos personas y les explicara lo que las Escrituras hablaban de Él, quiero ser más claro, Dios mismo les estaba diciendo lo que de Él hablaban las Escrituras. Es un pasaje grandioso, un pasaje glorioso. Todas las Escrituras se centran absolutamente en la persona de Jesucristo. No son relatos aislados uno del otro, es decir, Esther y Isaías no son libros separados, tienen una conexión. ¿Cuál es la conexión? Cristo es la conexión. Toda la Biblia habla de Cristo, ¿sí? Hay una narrativa en la Biblia, es decir, podemos ver la narrativa del libro de Génesis en diferentes historias. Podemos ver la narrativa en el libro de Habacuc. En una historia podemos ver la narrativa del libro de Isaías en una historia. Pero en la Biblia también hay una metanarrativa, es decir, algo más allá, algo más profundo, que es Cristo. Es decir, toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, habla de Cristo. No son únicamente historias para enseñarnos una vida moral correcta, que es buena. El cristiano debe de vivir moralmente bien. Sin embargo, todas las historias apuntan a Cristo. Todas. Y el día de hoy vamos a ver cómo la historia de José el soñador es un tipo de Cristo. Vamos a ver cómo en cada pasaje hay una extremada similitud con lo que padecería nuestro Señor Jesucristo. Yo como cristiano que creo en la Biblia como única fuente de conocimiento de Dios por medio del Santo Espíritu, yo como cristiano creo en la soberanía de Dios, en la soberanía absoluta, en que Él tiene todo bajo control, absolutamente todo. Es decir, en mi vida no existen las casualidades, no hay ninguna casualidad en mi vida. Por algo Dios los tiene aquí, por algo Dios hace las cosas, porque Él es sabio y es soberano. No hay sabiduría que se iguale a la de Él. Si en la vida de nosotros está la soberanía de Dios y las casualidades quedan totalmente excluidas, en la Biblia tampoco existen las casualidades. Que haya o exista una similitud en la historia de José el soñador con la vida de nuestro Señor Jesucristo no es una casualidad, sino una tipología, un tipo, una figura que representa lo que iba a venir, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Dios en su soberana voluntad. Yo quiero que ustedes traigan en cuenta, y vamos a traer a recuento muy brevemente la historia de José el soñador, hijo de Jacob, su hijo amado, a quien le regala una túnica de colores y es aborrecido por sus hermanos, los cuales apacentando las ovejas, era tanto el odio que lo tenían que le echaron a una cisterna y lo querían matar. Pero entre ellos planearon mejor venderlo a unos ismaelitas que traficaban y lo venderían como esclavo en Egipto. Cuando llega a Egipto, está en la casa de Potifar. Su mujer de Potifar lo quiere seducir. Él va a dar en la cárcel donde se encuentra con dos personas que estaban allí encarceladas. Uno muere y el otro vive por la interpretación de los sueños
El faraón lo hace sobre todo en la casa del faraón. Posteriormente, cuando se cumplen los sueños, los sueños que predecían los 7 años de abundancia y después los 7 años de escasez, cuando estaban transcurriendo los 7 años de escasez, la familia de José fue a pedir sustento y tras una serie de acontecimientos, José los perdona y la familia de José se va a morar con José a Egipto. Es muy resumida, es muy breve, solamente para que ustedes recordaran la historia de José, es muy conocida. Ahora vamos a recordar la gloriosa historia de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, viene a esta tierra, nace de una mujer virgen. Nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 30 años, ejerce su ministerio público, predica con denuedo, cumple todo lo escrito, padece, sufre, va a una cruz, muere en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Al lado de él hay 2 malhechores, y resucita al tercer día, está con los apóstoles y asciende. El Señor de gloria, eternamente exaltado, muere y resucita conforme a lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver con la Biblia, y únicamente con la Biblia, qué similitud encontramos en las Escrituras sobre la narrativa de la historia de José y la narrativa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y después lograremos ver si sí existe esta metanarrativa, es decir, el tema central que es Cristo. Muy bien, vamos a el libro de Génesis, en el capítulo 37. Desde el verso 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado con su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Muy bien, vamos a ir viendo cada uno de los versos. Primero que nada, vamos a ver la similitud que existe. En el verso 2 de este mismo capítulo dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. José era un pastor de ovejas. Vamos a Juan, capítulo 10. Verso 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Muy bien, una analogía, una figura, está usando una figura de un pastor, de una persona que cuida un rebaño. José era un pastor. Jesucristo, nuestro amado Señor, dice, yo soy el buen pastor. Muy bien, muy bien. Si volvemos a Génesis 37,
En el verso 3 dice: y amaba a Israel a Jacob más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Muy bien, estamos viendo que José era amado profundamente por su padre. Ahora vamos a Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, Jesucristo era el Hijo amado de Dios Padre, y José era amado por su Padre. El amor que sentía al Padre, el Padre por el Hijo, era muy similar, profundo, sobre cada uno de ellos. Muy bien. Ahora vamos a remontarnos otra vez a Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La Escritura dice que los hermanos de José aborrecían a José, no lo querían, no aceptaban que su padre lo amara más que ellos. Recordemos cuando los sueños de José sobre que él iba a estar encima de sus hermanos lo hacían aún más no creer y no quererlo aceptar. De sus hermanos hacia José, no solamente no lo querían, había un cierto aborrecimiento, había cierta incredulidad sobre los sueños que él tenía. La Escritura dice que su padre de José, Jacob, meditaba sobre los sueños. Sin embargo, sus hermanos decían: tú estás diciendo que tú estarás encima de nosotros. No lo querían, lo aborrecían, no creían en él. Ahora vamos a Juan capítulo 7, verso 4. Vamos a darle lectura después del verso 2, 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalo al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Bueno, ya encontramos otra similitud sobre el repudio de sus hermanos hacia el ministerio, hacia lo que Dios se manifestaba en la vida de cada uno de ellos. Vamos a Génesis 37, verso 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel les dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Muy bien, José es enviado a sus hermanos por su padre. Su padre envía a José con sus hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 2. Verso 11.
porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Muy bien, está el autor de la carta de Hebreos, está citando el Salmo número 22, refiriéndose a que nuestro Señor Jesucristo es enviado por Dios Padre para redimir a un pueblo santo, elegido, para que esté con Él por la eternidad. Y la Escritura afirma que está diciendo y se está refiriendo a ellos como sus hermanos. Muy bien. Vamos otra vez a Génesis y vamos a partir del verso 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Recordemos que era tanto el aborrecimiento que tenían los hermanos de José sobre él, que no dudaron en hacerle daño. Querían matarlo. Planearon dañar a José. Otras personas planearon dañar a José. Había daño, había una intención de dañar su integridad física. Se reunieron, hubo un plan junto para determinar hacerle mal. Vamos a ver si ocurre lo mismo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 11, verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Los fariseos, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro, después de un exitoso ministerio, después de predicar con de nuevo la palabra, después de echar fuera demonios, después de hacer prodigios y milagros, después de que lo que acontece con Lázaro, la Escritura dice que hubo un plan de ellos para matar a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí aún nos falta por ver más, pero hasta aquí ya podemos ver cómo José era el hijo amado de Jacob, su padre, nuestro Señor Jesucristo, el hijo amado de Dios Padre, ¿sí? Podemos ver cómo José era un pastor de ovejas y la Escritura describe, nuestro mismo Señor Jesucristo se describe como el buen pastor. Es una figura de una persona que cuida. La Escritura dice que José es enviado a sus hermanos, los cuales lo odiaban. La Escritura también afirma que Dios Padre, lo que nosotros conocemos como el pacto de redención, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, hubo un consejo para determinar que Jesucristo vendría, es decir, el Padre envía al Hijo. Recordemos que en infinidad de ocasiones Jesucristo mismo dice, el Padre que me envió. Está siendo enviado nuestro Señor Jesucristo por el Padre. Muy bien, seguimos adelante. Vamos en el mismo capítulo 37, a partir del verso 23. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí,
Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Muy bien, la túnica de José fue quitada. Vamos a ver si ocurre lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 19. A partir del verso 23. Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese lo que la Escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Muy bien, a José, los hermanos que lo odiaban, que lo aborrecían, le quitaron la túnica y lo echaron a la cisterna. A nuestro Señor Jesucristo también le quitan la túnica. Vamos a Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Los hermanos de José lo sacan de la cisterna, los ismaelitas que pasaban y iban a Egipto a traficar, compraron a José. Y José es llevado a Egipto. Vamos a ver si ocurre lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 2, 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, estamos viendo que así como José fue llevado a Egipto, nuestro Señor Jesucristo también fue llevado a Egipto. Repito, yo no creo absolutamente, ni por mi mente pasa en pensar que son puras coincidencias. Vamos a ver cómo al final de este estudio, vamos a ver cómo la Escritura claramente refleja que es un tipo de Cristo. No es Cristo, es un tipo de Cristo, una figura, algo que representa algo que iba a suceder. Hasta ahorita no llevamos ni la mitad del estudio y ya podemos ver hasta aquí cómo todo tiene una absoluta similitud. Muy bien. Vamos otra vez a Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. 20 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Vamos a Mateo 26.
Y dijo, verso 15, y dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Muy bien, el precio con que Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo también era el precio de un esclavo. En el tiempo de José, los esclavos, había dos tipos de esclavos: los esclavos que se obtenían por la guerra, por una conquista. Las personas, los siervos de ahí eran hechos esclavos por la nación que conquistaba, y había la esclavitud por medio de mercancía, mercado donde una persona vendía a un esclavo por un precio a otra persona. Ese precio que relata Génesis capítulo 37 fue el precio de un esclavo por el cual fue vendido José a los ismaelitas o madianitas, son los mismos. Y fue el precio, es el precio en que nuestro Señor Jesucristo fue vendido, como Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Las monedas que le dieron era el precio que se establecía por un esclavo. Eso lo pueden ver en Éxodo 21, 32. Vamos a Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Muy bien, recordemos que José es puesto por Potifar cuando es llevado. Nuestro Dios eterno pone gracia ante los ojos de José y todo lo que él hacía prosperaba, y Potifar se da cuenta de ello y lo pone por todo en su casa, y la mujer de Potifar le echa el ojo a José. La escritura dice que José era de hermoso semblante, y esta mujer quiere seducirlo, intenta que José ofenda a Dios y a su amo Potifar. Recordemos que José le dice a esta mujer, ¿cómo quieres que yo ofenda a mi Señor si me ha puesto sobre todo? ¿Cómo quieres que yo ofenda a Dios haciendo este gran mal, haciendo este gran daño? Es tentado, José es tentado. José vivía en un cuerpo de carne. Me imagino que la mujer de Potifar tuvo que haber sido hermosa. Era un hombre con mucho dinero, con mucha influencia. No creo que haya tenido a la chimoltrufia como mujer. José fue tentado. Vamos a ver qué dice la Escritura si nuestro Señor Jesucristo también fue tentado. Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado con los deseos de la carne, fue tentado con la vanagloria de esta vida, pero sin pecado. Creo que un pasaje en Hebreos lo describe perfectamente. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, otra similitud muy grande, donde José el soñador recibe una tentación y nuestro Señor Jesucristo también es tentado. Una figura, una tipología, algo que representa algo que habría de venir. Vamos a Génesis 39, 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella
las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Muy bien, estamos viendo que hay una acusación falsa. La mujer de Potifar acusa, levanta falso sobre lo que acontecía con José. José fue acusado falsamente por la mujer de Potifar. Como resultado, es llevado por la soberana voluntad de Dios. Dios permite que sucedan las cosas para Él poderse glorificar en su soberana sabiduría, y es llevado a donde es encarcelado junto a dos personas para después exaltarlo con los sueños que iba a tener el faraón. Pero aquí estamos viendo cómo es acusado falsamente. Vamos a ver si ocurre lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26. Verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Muy bien, también nuestro Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Así como José, le levantaron un falso para que fuera encarcelado, para que fuera a las rejas. Nuestro Señor Jesucristo también fue acusado falsamente. Como resultado, los dos fueron a prisión. Jesús y José, los dos sufrieron, después de esa acusación falsa, los dos estuvieron presos. Lo podemos ver, José, Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mateo 27:2. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo padeció como malhechor. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muy bien. Como ya hemos hablado y ya lo hemos dicho antes, cuando José es colocado donde estaban los presos, había 2 personas, los dos tienen un sueño. José interpreta los sueños y uno, el jefe de los coperos, es restituido al puesto y el otro es muerto. Eso lo podemos ver en Génesis 39:20. No, perdón, 40, Génesis 40, a partir del verso 1, 2, 3, 40, verso 2 y verso 3. Uno de los presos es muerto y el otro preso es restituido. Uno muere y uno vive. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, igual es puesto con 2 malhechores. Y uno, en su necia e impía vida, se condena a sí mismo por rechazar al Mesías y muere. Y el otro clama por misericordia y vive. Uno muere y uno vive. Uno está por la eternidad. Recordemos lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo: es cierto, te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso.
y el otro muere. José, uno vive y el otro muere. No son coincidencias. Hasta esta parte de la historia, con las Escrituras, y únicamente con las Escrituras nos hemos dado cuenta que la historia tiene tal similitud, que si no la vemos desde un punto bíblico y panorámico, se le llama metanarrativa, es decir, más allá de la narración textual de cada verso, de cada libro, y lo vemos por encima, nos podemos dar cuenta que la narración y la historia de José es tan similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Un tipo, una figura que representa lo que habría de venir. Vamos a Génesis 40. Eh, 41, perdón. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello, y lo hizo subir en segundo carro, y le pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, José, después del padecimiento, después de sufrir lo que sus hermanos le hicieron, después de ser echado a la cisterna, después de ser vendido como esclavo, después de estar sirviendo en casa de Potifar, después de ser acusado injustamente por la mujer de Potifar y echado a la cárcel, después de interpretar los sueños que tuvo Faraón, es puesto y es exaltado. Después de todos los sufrimientos, es exaltado y puesto por encima de todas las cosas. Y como todos nosotros lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo, después de haber padecido, de haber muerto por nuestros pecados y resucitado, conforme a las Escrituras, es exaltado sobre todo. Y la Escritura dice que todas rodillas se doblarán ante Él. Y absolutamente todo es puesto y toda potestad se le es dada. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, José, después del sufrimiento, después del padecimiento, es exaltado y es puesto sobre todo. Y nuestro Señor Jesucristo, después de sus padecimientos, es exaltado sobre todo. Podemos ver cómo en ambos su reconocimiento público es a partir de los 30 años de edad. Vamos a Génesis 41. Verso 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía? 30 años. Vamos a Lucas capítulo 3.
Verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Los dos, su reconocimiento público es a los 30 años. Ambos, tanto José como Jesús, lloraron. Génesis 42, verso 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Muy bien, José llora. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, verso 35, también ocurre lo mismo. Jesús lloró. Muy bien, otra similitud. A estas alturas, yo creo que por más escéptico e incrédulo que seas, y aún a pesar de que haya sido educado con una doctrina errada y no cristocéntrica, las evidencias bíblicas son suficientes para poder entender que Cristo, que está sobre todo, fue representado implícita y explícitamente por la soberanía de Dios. Él levantó a hombres en los cuales derramó su espíritu en diferentes tiempos a lo largo de la historia para representar y manifestar lo que habría de venir por medio de Jesucristo. Vamos a Génesis 45, verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también viene a salvar su nación. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Jesús, Yeshua, salvación, el Salvador. Así que, así como José, por la soberanía de Dios, fue para salvación a su nación, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó, conforme lo antes escrito, para salvar a los santos de Dios, para redimirnos con Él por la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo no vino, como muchos dicen, para una mejor vida aquí y ahora. No, Él vino para algo más grande. Nos llama a vivir con Él por la eternidad, el Evangelio, por la eternidad, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo sin pecado. Él viene y paga la deuda con su cuerpo. Él muere y resucita, derrama toda su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Ese sacrificio vicario nos reconcilia con Dios. Somos sellados con el Santo Espíritu de la promesa y estaremos con Él por la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo viene para redimirnos, viene a salvarnos, viene para salvación. Así como José
lo declara, que viene a salvar para su nación. Ya hemos visto cómo completamente todo coincide. José, el hijo amado, le regalan la túnica que es quitada por sus hermanos que lo aborrecían, los cuales lo venden como un esclavo y es llevado a Egipto, donde es hecho siervo, donde es tentado, donde es acusado falsamente y va a la cárcel, donde están dos personas acusadas, uno vive y uno muere. Después es puesto sobre toda la casa de Faraón, sobre todas sus posesiones, y después su familia viene a vivir con él. Nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra en calidad de siervo, su túnica es quitada, sus vestidos son repartidos, es vendido por el precio de un esclavo, va a la cruz estando dos malhechores, después de cumplir todo lo que la Escritura afirma que él cumplió, es exaltado por el Padre y es puesto sobre todo para que nosotros moremos con él por la eternidad. Así como José después a su familia la lleva, así el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ejerce en la cruz del Calvario nos reconcilia con el Padre, nos justifica, nos lleva con él por la eternidad. José un tipo, José una figura de Cristo. José no solamente es una historia de un joven soñador al cual Dios aflige para después exaltar. No únicamente es una historia desconectada de todo lo que iba a acontecer, sino representa a Cristo, el siervo sufriente, como se le conoce en Isaías 53. Y Jesucristo, el Rey de Gloria, quien cumple todo lo que la Escritura habla de él, para redimir a su pueblo para gloria de Dios.